Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a narrar, comentar y analizar un cuento de este gran autor argentino, Julio Cortázar. Es considerado un maestro del género y el cuento que vamos a comentar se llama Cartas de Mamá y se encuentra dentro del libro Las Armas Secretas. Es considerado uno de los mejores cuentos de Julio Cortázar, ya que mezcla lo que es la realidad con la fantasía. Y también lo pueden encontrar en este libro, por si acaso, llamado Ceremonias. Bueno, vamos al relato. El cuento nos narra la historia de dos jóvenes, una pareja de jóvenes argentinos que residen en París. Ellos viven 2 años en París. Ellos son Luis y Laura. Y viven una vida tranquila, cotidiana, que solamente se ve perturbada por constantes cartas que envía la mamá de Luis que reside en Buenos Aires. Estas cartas que ella envía le hacen como que viajar al pasado a estos personajes, ¿no? Acordarse de cosas que vivieron cuando estaban en Argentina y que ellos quieren dejar atrás. El relato empieza de esta manera. Muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional. Cada vez que la portera le entregaba un sobre, a Luis le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para comprender otra vez más habría de franquear el puente. O sea, estas cartas que le enviaba la mamá lo hacían como que transportarse al pasado, ¿no? Y acordarse de cosas de las cuales ellos no querían acordarse. Cada carta de mamá, aún antes de esto que acababa de ocurrir, este absurdo error ridículo, cambiaba de golpe la vida de Luis. Lo devolvía al pasado como un duro rebote de pelota. Y bueno, estas cartas, como dije, le hacían acordarse de su pasado. Ellos vivían tranquilos, ¿no? Ahí en la ciudad de París. Y resulta que en una de estas cartas, la mamá pone, al final de la carta pone, Nico les manda saludos. Esto sería algo normal, pero resulta que este Nico ya había fallecido, era una persona muerta. Entonces, el narrador nos cuenta que Luis no quiso decirle nada a Laura para no preocuparla. O sea, no le quiso contar que la mamá había mandado esto en la carta, ¿no? Había puesto Nico, les manda saludos. Pero nosotros no sabemos quién era Nico, o sea, va avanzando la trama y después se nos revela que Nico era el hermano de Luis, que ya había fallecido y a la vez había sido pareja de Laura, allá cuando estaban en Buenos Aires. Entonces, es por este motivo que Luis le ocultaba esto a Laura para no afligirla, para que no se ponga triste, ¿no? Para no preocuparlo, algo así. Pero también nos dice que esta pareja, ¿no? Luis y Laura, nunca hablaban de Nico, o sea, evitaban el tema. Entonces, esto lleva a pensar que la chica todavía sentía algo por él, ¿no? Que era su expareja que ya había fallecido, había muerto de una enfermedad de tuberculosis allá en Buenos Aires. Entonces, eso le hacía pensar a Luis que ella todavía no lo olvidaba, porque cuando uno olvida a una persona, ustedes saben que normal la menciona, pues, ¿no? Pero si no hablan nada o evitan mencionarla, es porque todavía la recuerdan. Entonces, él ocultó esta carta, no le dijo nada a Laura, pero hasta que ella había preocuparse, ¿no? Porque siempre la mamá enviaba cartas, entonces él pensó ocultarla y botarla, no sé, botarla, dice, al water de su oficina, hasta que Laura le diga, qué raro que tu mamá no envía cartas, algo así, ¿no? Acá justamente esta parte está aquí, dice. Por más ridículo que fuese el error, la confusión de nombres, mamá habría querido escribir Víctor en lugar de Nico, ¿no? Víctor era un primo que todavía estaba vivo, ¿no? Pero ella puso Nico. De todos modos, Laura se afligiría, sería estúpido. De cuando en cuando se pierden cartas. Ojalá esta se hubiera ido al fondo del mar. Ahora tendría que tirarla al water de la oficina, ¿no? Como dijo, ¿no? Entonces, como les dije, él le ocultó el tema de la carta, todo eso, hasta que llegó una segunda carta. Y en la segunda carta, la mamá le contaba una serie de cosas que pasaban ahí en la casa, de su perrito, de los vecinos, cosas cotidianas. Pero también al finalizar la carta le decía que Nico tenía pensado visitar Europa. Entonces esto le hizo pensar ya que la mamá estaba totalmente loca, no estaba ya fuera de sus cabales, porque Nico había muerto ya hace 2 años. Justamente ellos se habían ido a París huyendo de eso, ¿no? Justamente a los pocos meses que murió Nico, ellos se habían ido a París.
Entonces ya era la segunda carta, lo cual ya no podía ocultarlo, que dice que ya Luis no tenía manera de ocultarlo, porque ya de todas maneras se iba a dar cuenta Laura. Mm, por acá dice. Bueno, entonces, también cabe resaltar que él cuenta, como que una parte del pasado, él cuenta que esa chica estaba con su hermano, ¿no? Con el fallecido, que es Nico. Pero él, cuando su hermano cayó en cama, cayó enfermo, él empezó a la chica a invitarla a salir, ¿no? La acompañó a una fiesta y empezó a cortejarla hasta que finalmente estuvo con ella, estando vivo su hermano, o sea, como que fue una traición, así. Era algo por lo cual él sentía la culpa, sentía remordimiento. Me parece que en el presente él todavía tenía esa culpa, ese remordimiento, y como que la chica también, pues vivían con eso. Es por eso que nunca mencionaban a Nico. Bueno, entonces cuando ya llegó esta carta, él no tuvo que manera de ocultárselo, y le dijo a la hora que llegaron a la casa, y en la noche, ya a la hora de irse a acostar, le dijo, mira, sacó la carta y se le enseñó. Le dijo, era la carta que había enviado la mamá. A ver, por aquí está esta parte. A buscarlos. Acá le dijo, ¿ves, te das cuenta? Dijo Luis, cuidando su voz. Sí, ¿no crees que se había equivocado de nombre? Le dijo a la chica. Tendría que ser. A lo mejor quiso poner Víctor, dijo, clavándose lentamente las uñas en la palma de la mano. Ah, claro, podría ser, dijo Laura. Empezaron a fingir que dormían. Bueno, en este momento, él tomó una decisión también. Le escribió al tío Emilio, a uno de sus tíos, le escribió diciéndole sus inquietudes, ¿no? Haciéndole ver que su mamá había puesto en la carta, que primero puso que Nico les mandaba saludos y después puso que Nico tenía pensado viajar a Europa. Entonces era algo raro porque Nico ya había fallecido. Entonces le escribió eso a su tío para que él pueda dar una solución o de repente ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, la carta de mamá lo metía, lo ahogaba en la realidad de esos 2 años de vida en París. La mentira de una paz traficada, de una felicidad de puertas para afuera. O sea, esa carta como que lo hacía pensar que su vida en París era algo equivocado, que de repente algo fingido, no sé, que la chica no sentía lo mismo que él sentía por él, por ella, ¿no? Algo así. O sea, ellos vivían con ese tormento siempre, pensando que ella todavía pensaba en el fallecido, ¿no? En Nico. Entonces le escribió una carta al tío, y el tío después respondió, ¿no? Que respondió que todo bien, que la mamá tenía reumatismo, pero no había nada grave, que todo estaba bien, y trató de ocultar lo de la carta, ¿no? Lo que había dicho. Y bueno, ellos siguieron viviendo su vida tranquilos, no hablaron más del asunto, como que trataron de ocultar el asunto. O sea, me refiero a Luis y a Laura, ¿no? Siguieron viviendo tranquilos, iban al cine, a ellos les gustaba ir al cine por las noches, salían a comer, todo común, todo normal, hasta que llegó una tercera carta. Y en la tercera carta, otra vez la mamá le contaba varias cosas, pero en la parte final le decía que este hermano fallecido, Nico, iba a visitar París, y le decía una fecha y una hora. O sea, le decía que el día viernes a tal hora, Nico iba a visitar la ciudad de París, a visitarlos. Entonces ya pensaron que la mamá estaba completamente loca, porque ya era como ya también por la edad, de repente tenía demencia senil, ya que esa persona, o sea, su hermano, había fallecido hace tiempo, hace 2 años. Entonces, bueno, como les dije, la parte, el tío Emilio contestó casi a vuelta de correo secamente, porque el tío Emilio estaba resentido también un poco resentido con Luis, quizá por lo que él había hecho, ¿no? Que se había quedado con Laura y se había ido del país, ¿no? Cuando todavía su hermano estaba vivo. Entonces, mamá estaba muy bien, dijo, mamá estaba muy bien, pero casi no hablaba, cosa comprensible, teniendo en cuenta los muchos disgustos de los últimos tiempos. Se notaba que estaba muy sola en la casa de Flores, lo cual era lógico, puesto que ninguna madre se ha vivido toda la vida con sus 2 hijos, puede sentirse a gusto en una enorme casa llena de recuerdos. O sea, tenía 2 hijos, ¿no? Uno que falleció, que era Nico, y el otro que era Luis, que se había ido a Europa, ¿no? Con la chica. Bueno, entonces, la tercera carta
Como les comenté, decía que Nico iba a viajar tal fecha y tal hora a París. Y la chica Laura también la leyó. Y bueno, dijo, se ha vuelto completamente loca, dijo. Entonces, esta carta ya alteró ya la tranquilidad de los dos. A pesar que ellos trataban de no darle importancia, se dieron cuenta que había trastornado su día a día. Incluso Laura empezó a tener pesadillas, que ya las había tenido antes, ¿no? Cuando recién habían viajado de Europa, ella tenía pesadillas y volvió a tenerlas. Se despertaba gritando, parece que soñaba con Nico, no sabemos qué cosa, pero tenía pesadillas recurrentes. Entonces, esto afectó la vida de los dos, afectó la vida de ambos, porque ellos se daban cuenta que la presencia de Nico era algo que no se podía ocultar. Bueno, entonces, en esa tercera carta que llegó, como dije, anunciando que supuestamente Nico, que ya había fallecido, iba a viajar a París tal fecha y tal hora, como decía la mamá. Entonces, ellos trataron de no hacer caso a la carta. Sin embargo, el día que había dicho, que es el día pactado en la carta, en, Luis le dijo que no iba a regresar a la casa, ¿no? Que iba a almorzar en la calle, porque él trabajaba en una oficina, trabajaba en lo que es diseño. Entonces ella normal le dijo, no pasaba nada. Sin embargo, en el momento en que supuestamente Luis iba a almorzar, decidió ir a la estación a la hora que decía en la carta. Y se dio con la sorpresa que ahí también estaba, la vio Laura, la vio de lejos. O sea que ambos habían ido a la estación del tren sin contarse que le iban a hacer, ¿no? Ocultándose eso, sin avisarse. Entonces, en ese momento se narra que ven a un tipo parecido, a un joven parecido a Nico, pero no era. Entonces, ambos fueron y no pasó nada porque no era Nico. Y después, en la noche, cuando Luis regresa a su casa, se queda parado en la puerta, ¿no? Como descansando un momento en la actitud del que escucha lo que pasa en el interior de una casa. Después llamó con los dos toques cortos de siempre. Ah, sos vos, le dijo Laura, ofreciéndole una mejilla fría. Ya empezaba a preguntarme si habrías tenido que quedarte más tarde. La carne debe estar recocida. No estaba recocida, pero en cambio no tenía gusto a nada. Si en ese momento hubiera sido capaz de preguntarle a Laura por qué había ido a la estación, tal vez el café hubiese recobrado el sabor. Pero Laura le dijo que no había ido. Entonces él se dio cuenta de la mentira. La mentira de Laura ya no importaba. Una más entre tantos besos ajenos, tantos silencios, donde todo era Nico, donde no había nada en ella o en él que no fuera Nico. ¿Por qué no poner un tercer cubierto en la mesa? ¿Por qué no irse? ¿Por qué no cerrar el puño y estrellarlo en esa cara triste y sufrida que el humo del cigarrillo deformaba? Hacía ir y venir como entre dos aguas, parecía llenar un poco a poco de odio, como si fuera la cara misma de mamá. O sea, él ya se da cuenta que en ese momento, si Laura había ido, es por algo, ¿no? Quizá con la esperanza de que verdaderamente fuera Nico, o no sé, para quitarse la duda, pero Nico estaba muerto hace 2 años. Bueno, entonces el relato termina con esta frase. Cuando levanto los ojos, cuando levantó los ojos, o sea, Luis acababa de escribir mamá, o sea, pensaba contestar la carta, ¿no? Laura estaba en la puerta, mirándolo. Luis dejó la pluma. ¿A vos no te parece que está mucho más flaco? Dijo. Laura hizo un gesto. Un brillo paralelo le bajaba por las mejillas. Un poco, dijo. Uno va cambiando. Y aquí termina este, este gran relato de Cortázar. Bueno, al hacer un análisis nos damos cuenta que es un texto de corte fantástico. Podría considerarse fantástico porque Luis, no, mejor dicho, Nico estaba muerto. Pero estando muerto, se dice que él iba a viajar a París. Y finalmente aparece un tipo que es parecido, pero no era Nico, era parecido, ¿no? Entonces, más que fantástico, también podría considerarse un texto, un cuento psicológico, porque los personajes sienten esa culpa, o sea, viven con esa culpa de, bueno, Luis de haber conquistado a Laura, estando su hermano vivo, prácticamente traicionando al hermano, quitándole a la pareja, a la novia, y encima de esto, cuando murió el hermano, irse a Europa con ella, a París. Y la chica, obviamente, también siente una culpa. Esa culpa, ese remordimiento hace que nunca mencionen
en sus conversaciones no mencionen para nada a Nico. Si no lo mencionan es porque todavía lo recuerdan. Más que todo ella, no lo menciona, incluso tiene pesadillas. Bueno, entonces es un texto, un cuento de corte psicológico y fantástico. Se puede ver que la realidad se mezcla con la fantasía, con la ficción. El pasado viene del presente, ¿no? Algo característico de las obras de Cortázar. Y bueno, es esto lo que se puede sacar, lo que se puede inferir del texto, ¿no? La culpa que sienten ambos personajes por haber hecho eso, ¿no? Luis por la traición que le hizo a su hermano y obviamente Laura por haber estado con el hermano del que fuera su novio. Entonces, es esto, ¿no? Como siempre, Cortázar sorprendiéndonos en cada relato. Es un texto psicológico. Los personajes están cargados de esa psicología, de esa culpabilidad, esa culpa, esa tormenta. ¿No? Se ve que no pueden vivir una vida tranquila porque siempre el hermano fallecido va a estar en sus recuerdos, aunque no lo mencionen. Y, como dije, es un cuento también de corte fantástico. Bueno, si les ha gustado el cuento, espero que dejen su comentario, que puedan dar su opinión, qué les pareció, qué opinan de estos personajes, si verdaderamente Luis tuvo la culpa, fue un traidor, o la culpa la tuvo Laura, y que, bueno, también el personaje de la mamá, ¿no? De la madre, de repente tenía una demencia senil, por qué hizo esta confusión de Nico, cuando Nico ya estaba muerto, y fueron 3 veces que ella escribía esto, ¿no? Bueno, lo dejo para que lo analicen. Y por si acaso lo encuentran aquí, en este libro, Ceremonias. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.